Lo primero, gracias por los que estéis por aquí, porque la verdad es que ya después de la comida son unas horas un poco complicadas. Y bueno, a continuación voy a dar paso a la siguiente mesa sobre imagen y técnicas coronarias en la angioplastia primaria. La primera ponencia va a ser a cargo de la doctora Mara Alameda, del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, y bueno, su charla se titula "La angiografía es suficiente en casi todos los casos". Buenas tardes, gracias por estar aquí en esta hora y gracias sobre todo a la organización y a Fernando pues, que me ha dado la oportunidad de estar aquí para hablar de esto y además que me ha puesto un título que yo creo que es bastante fácil, porque me pregunta si la angiografía es suficiente en casi todos los casos y yo creo que la respuesta creo que para todos es que casi sí, ¿no? Que en casi todos los casos la angiografía va a ser suficiente. Para pasar. ¡Ay! Lo he apagado. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés en relación con esta presentación y entonces, bueno, como voy a intentar pues justificar esta respuesta y es, que la primera angiografía coronaria ya sabemos que se hizo hace muchos años, hace más de 60 años, que nos permitió visualizar las estenosis coronarias en vivo y desde entonces pues no ha sido desbancada por ninguna otra técnica, sigue siendo el gold estándar y la modalidad de imagen más utilizada para el diagnóstico de la enfermedad coronaria, el diagnóstico invasivo. Sabemos que nos da una información relevante en cuanto, todos sabemos, no hace falta análisis de la severidad de las lesiones, flujo coronario, flujo microvascular. Podemos ver algunas características de la placa, aunque no siempre se puede definir, y otras alteraciones coronarias como anomalías, aneurismas, fístulas o la presencia y grado de circulación colateral. Pero, evidentemente, la coronariografía es un luminograma en 2 dimensiones y evidentemente pues tiene una serie de limitaciones. No nos da información sobre la pared del vaso ni sobre la composición de la placa, no nos informa sobre cuál es la verdadera extensión de la enfermedad. Cuando tenemos enfermedad difusa es difícil saber cuál es el calibre normal de la arteria ni sobre cuál es la repercusión funcional que tiene esa estenosis. Y también nos va a dar una información que es limitada sobre si el resultado del intervencionismo ha sido óptimo o hay alguna complicación que no se puede ver con la angiografía. Tiene además otras limitaciones, pobre resolución, solo podemos ver las arterias epicárdicas, hay dependencia en cuanto al ángulo, hay fenómenos de acortamiento, hay solapamiento de vasos que nos dificultan la valoración de la severidad de las lesiones, hay una gran variabilidad entre observadores en la valoración angiográfica de la severidad. Y luego hay lesiones que son complejas de valorar por su localización, como es el tronco común, lesiones sociales, lesiones en bifurcación, cuando, como hemos dicho, hay enfermedad difusa. Y eso hizo pues, que se desarrollasen unas técnicas que han venido un poco pues, a resolver esas limitaciones que tiene la angiografía coronaria, que son las, como se va a hablar luego a continuación, las técnicas de diagnóstico intracoronario, tanto las de imagen intravascular, ECO, el IBUS, y la OCT, y luego pues la valoración funcional de las lesiones con la guía de presión de la que no voy a hablar. Las ventajas que tienen las técnicas de diagnóstico intracoronario es que, a diferencia de la angiografía, nos permiten visualizar la pared y caracterizar la placa, nos van a permitir guiar y optimizar los resultados del intervencionismo, detectar complicaciones del intervencionismo que no podemos ver con la angiografía, como son disecciones de borde, mala posición del stent, y sobre todo son muy útiles para conocer el mecanismo de fallo del stent, sobre todo pues, infraexpansiones, fracturas, hiperplasias, y en esos casos, según el mecanismo, pues guiar el tratamiento. Y ya sabemos que hay numerosos estudios, registros, estudios randomizados, metaanálisis que han demostrado los beneficios de la ICP guiada por imagen intravascular en cuanto a reducción de eventos clínicos duros como mortalidad, revascularización de la lesión, trombosis de stent e infarto respecto a la ICP solamente guiada por angiografía. Pero a pesar de, esto es un poco de lo que voy a pasar, que son un poco las fortalezas de cada una de las técnicas, pero como se va a hablar a continuación, creo que podemos pasar por encima. Pero a pesar de todos esos estudios que avalan la utilidad de las técnicas de diagnóstico intracoronario, hay que tener en cuenta que no hay ninguna recomendación que sea clase 1 para estas técnicas de diagnóstico intracoronario y básicamente
Las indicaciones son 2A para la selección o para la optimización de la implantación del stent en ciertos pacientes seleccionados, y luego sobre todo el IBUS para optimizar el tratamiento de la lesión de tronco no protegido y también para valorar la severidad de la lesión de tronco. También hay recomendaciones, fundamentalmente, como hemos dicho, para detectar el mecanismo de fallo del stent, tanto restenosis como trombosis, pero las recomendaciones son esas, ¿no? Recomendación 2A con niveles de evidencia B, y no se menciona nada en relación a las técnicas de diagnóstico intracoronario en el contexto del infarto con elevación del ST. Y esta gráfica son interesantes porque es un estudio que se publicó ya hace unos años en el Eurointervention, y que lo que estudia es la utilización real de estas técnicas de diagnóstico en la práctica clínica, y se basa en encuestas que hicieron tanto la Asociación Europea de Intervencionismo Coronario como la Asociación Japonesa. Y destaca que cuando se les pregunta en qué porcentaje de pacientes utilizan estas técnicas, a pesar de los beneficios que conocemos, pues un 50%, solamente un 50% reconocen realizarlo en más de un 15% de los pacientes, mientras que la otra mitad lo realizan en menos de un 15% de los pacientes. Es decir, que a pesar de la utilización de la utilidad de estas técnicas, la utilización real pues es bastante limitada. Y luego lo que llama bastante la atención es cuando se estratifica por región. Vemos que mientras que en Europa solo un 10% de los entrevistados reconocen utilizar estas técnicas, en más de un 15%, de un 15%, solamente es un 10%. En Japón prácticamente el 100% de los entrevistados reconocen utilizar estas técnicas en más del 15% de los pacientes, mientras que en Europa pues más de la mitad se utilizan en menos del 5%, es decir, que la utilización real de estas técnicas pues es bastante limitada. No hay ninguna referencia tampoco al tema del infarto con elevación del ST. Y en cuanto a los factores que limitan el uso clínico de estas técnicas, el más destacado pues es el coste de estos procedimientos, eleva el coste cuando incluimos técnicas de diagnóstico intracoronario, y la segunda causa pues es la prolongación de los procedimientos como segunda causa para no utilizarlo. ¿Y cuál es la utilidad real en nuestro ámbito? Pues con datos de la sección del registro español de la sección de hemodinámica, pues vemos la evolución en la década, ¿no? Desde el 2011 hasta el 2019, vemos que hay un incremento progresivo del uso de estas técnicas. Fundamentalmente la que más se dispara, ¿no? Es la guía de presión, pero que realmente el uso es bastante limitado, ya que en 2013 no llegaba al 9% la utilización de estas técnicas en el intervencionismo coronario, y en 2019 había un incremento de casi 2 puntos, pero bueno, que se quedaba en un 10,5 la utilización real de estas técnicas en el contexto del intervencionismo coronario, es decir, que más del 90% de los pacientes solamente utilizamos la angiografía. Y si nos vamos a las guías, las últimas guías que tenemos de infarto, las últimas guías europeas que se publicaron en el 2018, no han aparecido nuevas, pues no hacen referencia tampoco a este tema, y como estado de arte, es decir, cómo se debe hacer la angioplastia primaria, solo hace referencia al tiempo de reperfusión, que tiene que ser idealmente dentro de los 90 minutos desde el diagnóstico, la utilización del acceso radial, la utilización del DES, pero tampoco hacen mención a la utilización de estas técnicas, salvo en un apartado de los pacientes con infartos sin enfermedad obstructiva coronaria, en los cuales recomiendan la realización de test diagnósticos para poder identificar la etiología y de esa manera pues guiar la terapéutica de estos pacientes. Y si nos vamos a las guías del año siguiente, que son las guías de revascularización, en el apartado del infarto con elevación del ST, pues tampoco se hace mención a la utilización de las técnicas de diagnóstico intracoronario, es decir, que solamente hacen referencia a que la angioplastia primaria es el tratamiento de reperfusión recomendado, y en cuanto a la técnica, pues hacen recomendación de pues, que el stent es recomendado sobre la angioplastia con balón, la utilización del DES, lo mismo el acceso radial, no se recomienda la utilización ¿no? rutinaria del trombo o el stent diferido, pero no hay mención sobre la utilización de estas técnicas en este contexto.
¿Y qué pasa en nuestro ambiente, en nuestro ámbito? Pues guiándonos con esta gráfica que ya la han mostrado otros ponentes sobre la evolución de la angioplastia primaria en la sociedad, en España, pues vemos que hay un incremento con una tendencia a estabilización, de manera que respecto al 2018 hubo un 6% de incremento de angioplastias primaria en 2019, que es la técnica de reperfusión de preferencia, que es en más del 90% de los casos, y que la angioplastia primaria representa más de un cuarto de todas las angioplastias que se realizan. Y los aspectos técnicos, pues cumplimos un poco con las guías. Se utiliza vía radial en un porcentaje muy alto, está en fármaco activo casi en la totalidad, un poco más de una cuarta parte de los casos utilizan dispositivos extractores de trombo, y los resultados muy buenos, con un éxito angiográfico de casi el 95%, baja tasa de complicaciones, pero tampoco yo he visto que haya datos sobre la utilización de técnicas de diagnóstico intracoronario en este ámbito, en este contexto. ¿Qué nos dice este documento de consenso de la Sociedad Europea de Intervencionismo sobre la utilización de las técnicas de diagnóstico intracoronario en el contexto del síndrome coronario agudo? Pues nos plantean diferentes escenarios, de manera que en aquellos pacientes en los que veamos una enfermedad obstructiva con una clara lesión culpable, pues lo que tenemos que hacer es tratar esa lesión y hacer intervencionismo de esa lesión si consideramos que es subsidiaria. Y eso es lo que vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes que debutan con un infarto con elevación del ST. Y solamente en aquellos casos en los que ya la angiografía es ambigua o encontramos una enfermedad coronaria que no es obstructiva, pues habría que considerar ya la imagen intracoronaria, y en función de esos hallazgos pues ya, y la etiología que esté por debajo, pues optar por el tratamiento más adecuado. Entonces aquí os pongo un ejemplo en el que, bueno, cuando nosotros nos encontramos con un paciente, este es un caso que tuvimos, una paciente de 38 años que viene con un infarto con elevación del ST, pues lo que te pide, ¿no?, el cuerpo, si ves esa lesión, pues es tratarla. En este caso, ya que la paciente, como era bastante joven, de 38 años, no tenía factores de riesgo cardiovascular, nos parecía que era algo extraño que fuese enfermedad aterosclerótica, y ya que ocurrió, era en horario de mañana, tenía un adelgazamiento difuso de la DEA distal, pues decidimos hacer una OCT, un diagnóstico, utilizar una técnica de diagnóstico intracoronario, y lo que encontramos, bueno, pues era una paciente que lo que tenía pues era una disección coronaria que se manejó de forma conservadora, porque la paciente en ese momento estaba estable, no tenía dolor y el electro se estaba normalizando. Es decir, que hay casos en los cuales pues la angiografía nos puede llevar a engaño, ¿no? Pero son la minoría. También nosotros publicamos recientemente este estudio en el que incluimos a pacientes, porque vimos que había pacientes que venían con síndrome coronario agudo, en el que el factor precipitante pues habría sido un ejercicio generalmente extenuante, y en el que pues la angiografía no era diagnóstica. Entonces incluimos a 10 pacientes, la mayoría hombres, bastante jóvenes, con una edad media de 51 años, de bajo riesgo, con pocos factores de riesgo, en los que el factor desencadenante más frecuente era la práctica de ciclismo, y de estos pacientes 5 eran sin elevación del ST, 2 eran con elevación del ST y 3 eran muerte súbita. Y de estos 10 pacientes pues identificamos con OCT, identificamos el mecanismo culpable en 9 casos, con 4 de erosión, 3 de ruptura, un nódulo calcificado ulcerado, una disección. Y esto pues nos modificó la actitud terapéutica, de manera que se realizó intervencionismo en 8 de ellos, y en 2 se hizo tratamiento conservado, un caso de erosión y el caso de disección. Luego hay ciertos casos en los cuales pues necesitamos apoyarnos en las técnicas de diagnóstico intracoronario para poder definir cuál es el mecanismo y tratar al paciente. Este es otro estudio también en relación con esto, que publicamos en el Rate Interventional Cardiology el año pasado, y en el cual pues también iba en la misma línea, y incluimos a los pacientes en los cuales debutaban con un síndrome coronario agudo y tenían estenosis coronarias no significativas. La estenosis media era de un 40%, y también pues en la misma línea son pacientes con menos factores de riesgo de los habituales, sobre todo el tabaco era lo más frecuente, jóvenes con una edad media de 53 años,
en los que la arteria más frecuentemente afectada era la descendente anterior, y en este nos encontramos que podemos identificar de los 27 casos, podemos identificar en 23 de ellos, es decir, en el 65%, una placa vulnerable, y en 21 encontramos que había una placa como responsable de este síndrome coronario, con trombo en un 70%, rotura de placa en un 30%, erosión en 41%, protrusión de un nódulo de calcio en 2 casos y 2 casos de disección o hematoma coronario. Estos pacientes, solamente 6 habían debutado con elevación del ST, la mayoría eran sin elevación del ST, y había también 4 casos de muerte súbita con sospechas de síndrome coronario. Y entonces las conclusiones, ¿no?, de nuestro estudio pues era que es frecuente, sobre todo ahora que con las troponinas hacemos mucho más estudios coronarios a pacientes con poca elevación enzimática, pues encontrarnos infartos en los cuales no encontramos enfermedad coronaria o estenosis coronaria significativa, y que puede representar hasta un 5 o 7% de todos los infartos, que la presentación más frecuente es elevación del ST, pero también tenemos casos con elevación del ST, y en estos casos pues las técnicas de diagnóstico sí que van a ser útiles en identificar cuál es el mecanismo subyacente, y por lo tanto pueden ayudarnos a establecer la estrategia terapéutica más adecuada. Y para ir concluyendo, pues esta reflexión, que es una editorial de Juan Carlos Caspi, publicada en el European Heart Journal, en referencia a un artículo sobre el MINOCA, sobre el infarto sin enfermedad coronaria obstructiva y la relevancia de los test coronarios, pues lo que dice que el mecanismo fundamental en el infarto pues va a ser una complicación de una placa aterosclerótica, fundamentalmente rotura o erosión, y eso va a ocurrir en casi el 90% o en aproximadamente el 90% de los pacientes con elevación del ST. En estos pacientes yo creo que la angiografía va a ser suficiente en la mayoría de ellos para hacer el diagnóstico y realizar el tratamiento de revascularización. Y en los casos, ¿no?, que hemos comentado, en los cuales no encontramos una estenosis coronaria significativa, es decir, los famosos, ¿no?, MINOCA, que la causa etiológica pues es muy variada y puede ir pues desde una disección coronaria hasta un tromboembolismo, una placa que tiene una erosión pero que no produce obstrucción significativa. Ahí sí que las técnicas necesitaríamos técnicas de apoyo, fundamentalmente, ¿no?, técnicas de diagnóstico intracoronario. Y esta es la recomendación que nos da el documento de consenso de la Sociedad Europea de Intervencionismo sobre la utilización de estas técnicas de diagnóstico en el contexto del síndrome coronario agudo, fundamentalmente en aquellos casos en los cuales no se identifica la lesión culpable, que son más frecuentes en el infarto sin elevación del ST, pero también podemos encontrarlo en el infarto con elevación del ST, sobre todo cuando se ha administrado ya tratamiento anticoagulante o tratamiento antitrombótico y el paciente ya, la arteria se ha abierto. Y considerar pues, que en estos casos la OCT quizás sea la técnica, ¿no?, el gol estándar, porque su capacidad, ¿no?, de su mayor resolución, que nos permite pues, valorar mejor la presencia de trombo y valorar mejor la íntima. Y por supuesto en aquellos casos, ¿no?, en los cuales no tenemos una causa para intentar caracterizar el íntima. Y bueno, por último, pues como vengo de Mallorca, pues deciros que cuando uno va al mar, si quiere ver peces, no hace falta que se moje, lo puede ver desde la superficie, que es lo que ocurre en la mayoría de los infartos, pero cuando queremos caracterizar el tipo de pez, pues entonces, y saber realmente qué tipo de pez estamos viendo, pues necesitamos meternos dentro, y eso es lo que ocurre, ¿no?, con las técnicas de diagnóstico. Y nada, muchas gracias. Bueno, a continuación doy paso al doctor Alfonso Jurado Román, del Hospital La Paz, que nos va a hablar sobre OCT en la angioplastia primaria y nos va a intentar responder si siempre, nunca o cuándo. Bueno, mientras que hagan la charla, yo vengo en representación de mi compañero, el doctor Jiménez Valero, que como sabéis pues es uno de los máximos expertos nacionales y probablemente internacionales de OCT, que no ha podido venir, se disculpa, y agradecemos ambos la invitación
la organización, que en mi caso pues es un placer añadido volver a casa, ¿no? Entonces, bueno, en los próximos minutos vamos a intentar explicar en qué casos haríamos OCT en la angioplastia primaria. Por contradecir un poco a Mar, yo creo que si los recursos económicos, humanos y de ganas fueran ilimitados sería siempre, pero no es así, ¿no? Entonces vamos a ver en qué casos es donde realmente sacamos más partido a la OCT. Esta diapositiva ya ha salido previamente, hay documentos de consenso donde nos dicen en qué escenarios tiene un valor añadido el realizar imagen intracoronaria con tomografía de coherencia óptica en el síndrome coronario agudo. Y básicamente son estas 4 situaciones o estos 4 contextos. El primero es identificar la placa culpable, que como se ha dicho, en el contexto de la elevación del ST y la angioplastia primaria no es complejo, la mayoría de las veces el vaso está tapado, pero no es así tanto en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, que tienen enfermedad multivaso frecuentemente y lesiones dudosas. El segundo momento es conocer el mecanismo de la inestabilización de la placa, y esto no es solo algo teórico para frikis de la OCT, sino que impacta en cómo tratar en la fase aguda el infarto, la placa, y cómo hacer la prevención secundaria. No es lo mismo una rotura de una placa que una erosión, que un nódulo u otros mecanismos que ya se han comentado previamente. La tercera situación es el MINOCA. No tenemos lesiones coronarias, hay que identificar qué está pasando al paciente, y la OCT junto con la resonancia magnética pues son obligadas para llegar al diagnóstico. Y por último, en los casos en los que al final tenemos que poner un stent para optimizar el resultado del mismo, ¿no? Cuando estamos en el contexto de una angioplastia primaria, no vale con tener la guía y pasar la OCT. Para verlo bien y no tener errores, es importante preparar bien el escenario. Hay que quitar todo el trombo posible, y esto ya me da pie al debate de esta tarde de la tromboaspiración, y mejorar el flujo todo lo posible para que el lavado sea bueno y bueno, nos evite artefactos, ¿no? Y como digo, en identificar la placa culpable en la angioplastia primaria pues no tiene mucho mérito, pero cuando hay enfermedad multivaso, sobre todo sin elevación del ST, pues tiene sentido, porque hay lesiones que en la angiografía nos generan dudas porque tienen defectos de contrastación, sobre todo, también lesiones anguladas, bifurcaciones, solapamiento de ramas. Cuando hay stents de por medio, pues ya sabemos que está más que indicado, ¿no? Y fijaos que estas 2 placas pueden dar una imagen angiográfica exactamente igual, un defecto de contrastación, y esto nos va a marcar la estrategia de la angioplastia, porque si tú pones un stent directo, pues en el caso de la izquierda, que tiene trombo como veis, que tiene una calcificación intraplaca, pues seguramente vayas bien. Si lo pones en la imagen de la derecha, que es un nódulo calcificado, pues seguramente la líes parda, ¿no? Cuando vamos más allá a identificar el mecanismo de la inestabilización de la placa, pues hay varios, ¿no? Los más frecuentes, como ya ha comentado Mar, son la ruptura o la erosión, y son distintos, ¿no? La placa en sí, como veis, ya sabéis, la rotura implica la disrupción de la capa fibrosa con la formación de una cavidad. Normalmente son placas más lipídicas. En cambio, la erosión pues es un diagnóstico de descarte, ¿no? Descartando la rotura, pues ves ese trombo tapizando una superficie irregular, y las placas son más frecuentemente fibrosas, ¿no? Entonces, la diferencia entre ambos sustratos no es solamente anatómico, sino que la patogenia de la inestabilización es distinta, y esto marca cómo vas a tratar cada una de estas placas. Incluso los pacientes son clínicamente distintos y su pronóstico. Fijaos, en los síndromes coronarios agudos con elevación del ST predominan claramente las roturas de placa, aunque en el 25% de los casos las erosiones están ahí. No es tanto así en los non-STEMI, donde las erosiones claramente, y cada vez en los artículos más recientes, la frecuencia va aumentando. La placa es distinta. En las erosiones tenemos menos carga de placa, menos core necrótico, menos remodelado positivo. Las placas, como hemos dicho, son más fibróticas, menos lipídicas, y no existe este concepto de fibroateroma de capa fina, que es en lo que nos basamos pues todo el conocimiento de los últimos años para tratar las placas que se complican en el síndrome coronario agudo. En las erosiones no va de fibroateroma de capa fina, y esto puede hacer que el manejo tenga que ser distinto. En las roturas de placa, pues ya sabemos los fármacos que estamos usando para inhibir estos mecanismos, que no voy a entrar, por supuesto, patogénicos, ¿no? Pero en la erosión
esto va de otra cosa, ¿no? Ya se está estudiando si los antiinflamatorios tipo inhibidores de la interleucina 6, que ahora después del COVID valen para todo, pues tienen más sentido que dar simplemente estatinas, que es lo que hacíamos en otros pacientes, ¿no? Los pacientes, no solo las placas, son distintos, ¿no? Ya se ha medio comentado en el artículo que publicaron los compañeros de Mallorca, pues que son pacientes distintos, son pacientes más jóvenes, no está claro que sean más mujeres, pero bueno, son jóvenes, no tienen factores de riesgo clásicos, salvo fumar, suele ser la DEA, suele ser cerca de las bifurcaciones y suelen tener menos enfermedad coronaria, menos vasos afectados, menos lesiones, menos carga de placa. Y probablemente por esto, entre otras cosas, los pacientes con erosiones tengan mejor pronóstico que los pacientes con rotura de placa. Y es que además el manejo puede ser distinto. Tenemos esta erosión con trombo, aspiramos y queda esta placa. ¿Le pongo un stent o no? Pues ya tenemos datos de que sí, tenemos una erosión confirmada, tenemos una estenosis residual menor del 70% y TIMI-3, un manejo conservador con antitrombóticos puede ser razonable y al año de seguimiento pues solo un 5 o 6% de los pacientes necesitan un stent. Teniendo en cuenta que son pacientes jóvenes, ahorrarles un stent no es ninguna tontería. De hecho hay algoritmos un poco provocativos, si queréis, de cuál es el futuro algoritmo del síndrome coronario agudo, incluyendo STEMI y no STEMI. En el STEMI, si tienes una placa rota, una arteria tapada, pues hay que poner un stent, pero cuando tienes una erosión confirmada, pues ya se sugiere este manejo conservador. Y quizá más provocativo es en el non-STEMI cuando las características clínicas, que como os digo, en la erosión son de un tipo muy concreto, distintas a las de la rotura, gente joven, con pocos factores de riesgo clásico, cuando sospechas que puede haber una erosión, pues aquí ya proponen que ni siquiera le hagas coronariografía, sino un angiotac, y si no hay estenosis significativas, tratamiento conservador. Yo no lo veo muy claro todavía, pero bueno, estas son las direcciones del futuro. Aparte de las rupturas y las erosiones, el siguiente sustrato posible son lo que queremos comentar son los nódulos calcificados, que está en torno al 5% de los casos de síndrome coronario agudo, pues más frecuente cuanto más huele a calcio todo, ¿no? Se ve en la geografía de calcio, es mayor, tiene insuficiencia renal y el problema es que es el mayor predictor de infraexpansión de stent y es por eso de peor pronóstico de los pacientes, ¿no? Este tipo de placas, como se ha visto en múltiples estudios, pues es el peor escenario al que nos podemos enfrentar probablemente, ¿no? Hay muchos tipos de nódulos calcificados, a veces se ven claramente, se ven cómo entran los colmillos del calcio en la placa, pero muchas veces, y sobre todo hace unos años, se ha podido confundir con trombos, ¿no? Porque deja esta atenuación posterior que luego se vio en una edema patológica y no es raro, si no conoces esta entidad, que el cuerpo te pida pensar que es un trombo, poner un stent directo y ya está, ¿no? Y tienes un problema después. Y luego, pues escenarios quizá también menos frecuentes que la rotura y la erosión, pues son la disección espontánea. Ya se ha comentado previamente, pues es importante sospecharlo en una mujer joven, como se ha presentado, que el manejo conservador es en la mayoría de los casos. Y las técnicas de imagen, pues en mi opinión sirven para tener imágenes para publicar y en algunos casos para ayudarte al manejo, ¿no? Y son casos como este, ¿no? Son las disecciones tipo 3 en los que, pues como se ha presentado también en el caso de antes, no te queda claro qué es lo que le pasa al paciente y la imagen intracoronaria con OCT pues te ayuda a saber qué es lo que está pasando y si puedes tratarlo de forma conservadora o no, y si tienes que poner un stent, cómo hacerlo, de dónde a dónde, el tamaño, etcétera, ¿no? La hemorragia intraplaca quizás es una entidad todavía menos conocida, similar, y bueno, pues como veis aquí en la imagen, pues es algo parecido, lo que pasa que ves capa media por fuera, está dentro de la placa el problema, la hemorragia, y probablemente, aunque no está claramente establecido, pues el manejo sea similar, debe ser conservador si el contexto clínico lo permite. Por último está cuando no hay ninguna placa en la angiografía, el paciente viene con infarto y está claro que el estudio con OCT, con resonancia magnética y otras herramientas, pues es clave para llegar al diagnóstico en un alto porcentaje de los casos. Para acabar, en cuanto a sustratos, pues no podemos olvidar cuando hay problemas en los stents, ¿no? Pacientes con stents previos que vienen con una trombosis, pues la OCT es el gold estándar para saber qué es lo que está pasando, saber cuál es el mecanismo de la trombosis, tanto si es precoz, pues en este caso la infraexpansión, como si es muy tardía, con los mecanismos que conocéis de recubrimiento incompleto de los estrats,
mala posición o neoaterosclerosis. Y bueno, obviando ya el entender el mecanismo de la placa, si ponemos un stent, pues está claro que la OCT, el IBUS, te ayuda a optimizar el resultado. Cuando hacemos una angioplastia primaria, ponemos un stent, pues a las 3 de la mañana a todos nos parece ese resultado bastante bueno, ¿no? Pero cuando miramos, cuanta más imagen intracoronaria hacemos, pues más nos damos cuenta que lo que antes nos parecía cojonudo, pues a veces no lo era tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que saber que con OCT tenemos múltiples herramientas. Tenemos el nuevo software que todavía está implementando lo nuevo con lo antiguo, ¿no? Pero bueno, el corregistro, podemos ver el perfil del lumen, la imagen tridimensional, la expansión del stent, la posición, cómo están los bordes, la protrusión de placa. Bueno, tenemos múltiples cosas que podemos analizar para optimizar el resultado. Así que ya para acabar, en conclusión, pues la OCT claramente amplía el conocimiento que tenemos de los síndromes coronarios agudos, en este caso de la angioplastia primaria. Aporta una información muy útil. Y por mojarnos, en este caso Santi comenta que cuando considera realizar una OCT en el síndrome coronario agudo, pues con fines diagnósticos, pues claramente cuando la angiografía te genera dudas, cuando hay una sospecha de erosión, si tú crees que no vas a poner un stent, no puede ser que no pongas un stent, porque si lo vas a poner probablemente pues en la angioplastia primaria lo pones y luego ya veremos, ¿no? Pero si crees que puede en un paciente joven con vaso grande, TIMI 3, después de aspirar, no poner un stent, pues tiene sentido. Casos dudosos, como decía, disección espontánea, tipo 3 sobre todo, y los MINOCA. Y para guiar la angioplastia, en lesiones complejas, el calcio, lesiones largas, bifurcaciones, en escenarios como la disección espontánea, cuando hay problemas con los stents, y realmente en cualquier stent, siempre que queramos evaluar el resultado. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación doy paso al doctor Felipe Hernández de la Clínica Universitaria de Navarra de Madrid, que nos va a hablar sobre IBUS en la angioplastia primaria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, bueno, yo voy a decir, un placer estar aquí otra vez reunidos y poder vernos las caras, no solo a través del ordenador. Me toca hablar del IBUS en la angioplastia primaria. Cuando Fernando me encargó esto, al principio dije, pues no sé muy bien qué voy a contar, porque no se usa habitualmente. Luego te paras a pensar y dices, pues, hombre, no lo uso de rutina, pero tal vez en algunos casos me he arrepentido de no usarlo, y yo creo que voy a daros algunos argumentos para que veáis que por lo menos hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Entrando en lo que dicen las guías nos dicen que el IBUS, aunque no tenemos evidencias tipo 1, pero sí tenemos tipo 2A en algunos contextos, sobre todo el tronco, donde está más estudiado, y es verdad que es raro tener que hacer una angioplastia primaria al tronco, pero no, con la cantidad de infartos que tratamos se pueden hacer, y más interesante en aquellos casos en los que hay problemas relacionados con el stent, que pueden ser en dirección a una restenosis o a lo mejor lo que acaba siendo una trombosis de stent. No siempre tiene que ser la restenosis. Por eso a mí me gusta un poco esto, insistir aquí en que tanto el IBUS como la OCT, cualquiera de las imágenes intravasculares, se debería considerar para optimizar el implante del stent, y hablamos de stents en situaciones cada vez más complejas, bifurcaciones, troncos, oclusiones crónicas, lesiones calcificadas, y por otro lado, como ya es muy evidente, en el tratamiento del tronco. Esto es muy reciente, esto es de este mismo año, publicado en Heart, y las 3 personas que firman esto, pues los conocéis todos, ¿no? En IBUS y OCT probablemente son de los más importantes del mundo, ¿no? Es una especie de resumen ciertamente educativo de cómo utilizar la imagen intracoronaria para guiar el intervencionismo coronario, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que ellos explican es las diferencias entre OCT e IBUS, que son bastante evidentes, y sobre todo cuándo usar y cuándo no usar los dispositivos intravasculares. Me diréis que, hombre, no usarlo. En general no los usamos siempre, aquí en España, porque si hablamos de Japón o de Corea, el escenario es totalmente diferente, como ha comentado antes Mar. Y luego entender qué significa eso de optimizar el implante del stent, ¿no? Porque parece que poner el stent e inflarlo a 14 atmósferas ya está bien, pero cuando miramos dentro, pues a lo mejor no estamos tan bien, ¿no?
Este tipo de lesiones son las que realmente, cuando se habla de la utilidad entre usar IBUS u OCT, más que comparar o hacer una pelea entre ambos, lo que nos están diciendo es que la imagen intracoronaria en este tipo de lesiones ayuda. En el tronco, en las lesiones aortostiales, en la restenosis intraestén calcificada, las oclusiones crónicas, para optimizar el tamaño del estén en función del tamaño del vaso, en casos de placa rota y presencia de trombo, o en pacientes con función renal alterada, que puede evitar el uso de contraste. Y como os digo, el argumento o la discusión no es IBUS frente a OCT, sino la guía de imagen intravascular para ofrecer al paciente los mejores resultados pronósticos frente a la imagen exclusivamente guiada por angiografía. Y para entrar en ello, y sin simplemente una visión general de la cantidad de estudios que hay comparando angioplastia guiada por angiografía frente a guiada por imagen intracoronaria con IBUS, y veis que hay un montón de estudios que al final este metaanálisis pues concluyen que la guía con imagen intravascular mejora el pronóstico, disminuye las complicaciones. Las complicaciones básicamente podríamos definirlas en restenosis o trombosis del estén. Buscando en la bibliografía sí que he encontrado algo de países asiáticos en la que sí recogen comparaciones de imagen guiada, angioplastia guiada por imagen frente a guiada por angiografía exclusivamente en el infarto agudo de miocardio. Este es un registro coreano en el que se incluyeron inicialmente 13.000 pacientes, pero al final fueron 11.700 con infarto agudo de miocardio a los que se les hizo angioplastia primaria. Son más de 11.000 pacientes, o sea, estamos hablando de algo bastante serio. De estos pacientes, 9.000 solo se guiaron por angiografía y más de 2.600 con una modalidad intravascular, de los cuales la gran mayoría fue IBUS, muy poquitos OCT y en algunos la guía de presión. Y lo que podéis ver es que en estas gráficas, tanto de complicaciones del paciente o complicaciones del dispositivo, se paran desde los primeros días y se mantienen luego bien separadas con una P claramente significativa. Es decir, que el uso de imagen intravascular en pacientes con infarto agudo de miocardio mejoró el pronóstico tanto del paciente como las complicaciones asociadas con el dispositivo implantado. Esto, a lo mejor no tenemos que tomarlo al pie de la letra de que en todos los pacientes a los que hacemos una angioplastia primaria hay que pasar imagen intracoronaria, pero estoy seguro que si pensáis en los últimos 2-3 meses los que habéis hecho, en más de uno se os ocurre que si la hubierais hecho seguramente hubierais obtenido un resultado mejor o hubiera habido menos complicaciones durante el procedimiento, ¿no? Con lo cual es algo a tener en cuenta. Hay otro registro también publicado un poco antes, este es japonés, comparando más o menos lo mismo. Es verdad que los pacientes se incluyeron hace mucho tiempo, el tipo de stents que se estaban utilizando entonces eran diferentes porque había bastantes stents convencionales y los de farmacoactivos eran de primera generación, pero al final, bueno, pues son 3.000 pacientes con infarto agudo con elevación del ST tratados con angioplastia, de los cuales más de 2.000 se guiaron solo por angiografía y casi 1.000 con el IBUS. Y la verdad es que las curvas pues son relativamente parecidas a las que os he enseñado antes del registro coreano. Los pacientes guiados con imagen tuvieron menos necesidad de nueva revascularización y sobre todo tuvieron menos trombosis del stent. Y es verdad que hablamos de la trombosis del stent y hace 10 o 15 años estábamos todo el día con el mismo tema y ahora parece que ya no hay, pero hay todavía, no son tantas, pero hay. Y muchas veces las que hay pueden ser o por un tratamiento inadecuado o por un problema técnico, ¿no? Y ya veis que la mayoría de las que se beneficiaron aquí, la diferencia mayor fue en las trombosis precoces. Las muy tardías no hubo ninguna diferencia, algo en las tardías, pero sobre todo la diferencia mayor fue en las trombosis precoces, que casi siempre tienen que ver o con un problema técnico del stent de la implantación o en algunos casos con un inadecuado tratamiento antiagregante. Y centrándome un poco en la trombosis, aunque se ve muy mal la radiografía, la imagen, pues es una trombosis de un stent largo en una DEA proximal. Bueno, pues de vez en cuando aparecen y aprovecho para
comentar este trabajo multicéntrico nacional publicado en Eurointervention hace unos años. Es un trabajo retrospectivo en el que se comenta la utilidad del IBUS en el tratamiento de las trombosis tardías y muy tardías, ¿no? Este registro que lideró Giuseppe Comenlara de Belvice, y en el que participamos varios de los que estamos aquí, pues incluyó 250 pacientes con una trombosis definitiva del stent, de los cuales en 117 se realizó angioplastia guiada por IBUS. Como digo, es un registro retrospectivo. La razón del implante del stent original en la mitad de los pacientes fue, más de la mitad, fue un infarto con ascenso del ST, y se implantaron tanto stents farmacoactivos como convencionales. Lo interesante es que en el momento de la trombosis del stent, pues casi el 80% de los pacientes tenían un TIMI cero, es decir, que debutaron como un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y podéis ver que una de las cosas interesantes, porque nos ayuda a entender por qué ha pasado lo que ha pasado, es utilizar la imagen intracoronaria antes de la intervención. En este aspecto, el IBUS creo que tiene una cierta ventaja frente a la OCT, porque no necesita dilatar o aspirar el trombo para tener una imagen. Podemos pasar el catéter de eco, no hace falta inyectar contraste, y aunque haya trombo vamos a ver bien. Pero podéis ver que los mecanismos que se descubren previo a la intervención de nuestros pacientes con complicación, pues son básicamente la mala posición, ya sea una mala posición tardía o una mala posición con desarrollo de aneurisma, la infraexpansión y el desarrollo de neoaterosclerosis. Es verdad que el más frecuente es la incompleta aposición del stent y la infraexpansión después, y la neoaterosclerosis aparece en menos proporción, y sobre todo en los stents convencionales, que es cierto que hoy ya se usan mucho menos. Como podéis ver, esto, la mayoría de los casos con una trombosis tardía tenían una mala posición del stent o una infraexpansión, y se confirmó con el eco. Esto nos ayuda a guiar el tratamiento, porque en muchos casos podríamos pensar, cuando vemos una estenosis de un stent previo, directamente que lo que hay que hacer es poner otro stent, y el utilizar la imagen intracoronaria nos ayude a descubrir el mecanismo, y si hay una mala posición realmente o una infraexpansión, lo razonable sería dilatar al tamaño adecuado, y con eso se ve que el pronóstico es muy bueno. Solo en casos en los que hay restenosis de verdad, con hiperplasia de placa o neoaterosclerosis, convendría poner un segundo stent para tratarlo. Y podéis ver que en el seguimiento de estos pacientes, los que se trataron solo con angioplastia con balón, en base a la información que nos dio el IBUS, frente a los que se trataron con un nuevo stent por la información del IBUS, no tuvieron nuevos eventos significativamente diferentes, al menos en trombosis de stent. Y para concluir, pues 4 mensajes muy rápidos. Creo que no hay duda de que el IBUS ha demostrado un beneficio clínico frente a la angiografía en el intervencionismo coronario complejo. Insisto en la palabra complejo, pero creo que también casi la mayoría de lo que hacemos hoy en las coronarias es complejo, no es sencillo. Que muchos casos de angioplastia primaria no son tan simples como a lo mejor puede parecer, y en algunos casos los cardiólogos clínicos nos dicen: nada, le abres la arteria y le pones un stent. Pues muchos casos no son tan simples, ¿no? Hay que obtener un buen resultado inmediato, pero también evitar complicaciones a largo plazo. Las trombosis de stents, aunque son más infrecuentes hoy día, son un escenario particularmente atractivo para el uso de la imagen intravascular. Sobre todo, yo creo que el IBUS aporta ciertas diferencias frente a la OCT a nivel de penetración y de diferenciar la capacidad de expansión del stent frente a la OCT. Y sobre todo pueden cambiar la actitud terapéutica, ¿no? El usar balón en lugar de un nuevo stent, que incluso podría ser algo peor para el paciente, ¿no? Y luego una última que durante años me he encargado de repetir en los cursos o sesiones que he dado de IBUS. Creo que el IBUS es algo que tiene que estar tan implementado en el laboratorio como cualquier otra técnica habitual, y que cuando el médico dice: pues vamos a pasar un IBUS,
no haya una crisis el procedimiento se va a prolongar 2 horas o no me acuerdo cómo se usaba esto. Tiene que ser algo que se monte en 5 minutos, que se implemente rápidamente y que nos dé una información que podamos interpretar rápido para conseguir un buen resultado en el paciente, ¿no? Y me gusta esta imagen, esta foto del TCT, ¿no? Donde la imagen intracoronaria lo que hace es complementar la angiografía. La angiografía es esencial, sin angiografía no podríamos hacer esto, pero la imagen intracoronaria pues son las gafas para los cardiólogos intervencionistas modernos que no toman decisiones a ciegas. Muchas gracias. Bueno, pues ya la última charla de esta mesa va a ser sobre guía de presión en la angioplastia primaria y va a ser a cargo del doctor Fernando Rivero del Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Hola, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Gracias a Nacho y a Fernando por la invitación y enhorabuena por el tesón que habéis tenido en organizar este encuentro a pesar de todas las circunstancias. Y bueno, vamos a intentar hablar de fisiología coronaria a las 4 de la tarde, después de comer y sin café. Prometo ser lo más breve posible. Entonces, igual que le pasó a Felipe cuando me dijeron que tenía que hablar sobre el uso de la guía de presión en la angioplastia primaria, la verdad es que se me ocurrían pocos escenarios en los que usar la guía de presión a las 3 de la mañana en un infarto chocado. Pero dándole vueltas, hay 2 contextos en los que podría tener utilidad. Uno de ellos es la valoración de la arteria responsable, bien por la presencia de lesiones intermedias no culpables y sobre todo para el diagnóstico de la obstrucción microvascular. Y por supuesto puede tener su utilidad en la evaluación de lesiones en arterias no responsables del infarto, lesiones intermedias, para guiar la revascularización funcional completa en el paciente. Empezando por la arteria responsable del infarto, parece de interés el diagnóstico de la obstrucción microvascular. Este es un concepto que cada vez tiene más relevancia clínica y que explica, además del tiempo de isquemia, que por supuesto es lo más importante para salvar el miocardio, pero explica por qué hay pacientes que a pesar de tiempos de isquemia cortos, reperfusiones exitosas con flujo TIMI-3, esos pacientes van mal, hacen infartos muy extensos, no descienden el ST, persiste el dolor. Y lo que nos lo explica es este concepto, la obstrucción microvascular. Es un fenómeno relativamente frecuente que algunos registros identifican hasta el 50% de los pacientes con elevación del ST, aunque depende un poco de la técnica, de la sensibilidad y la especificidad de la técnica utilizada para su diagnóstico. Se produce este fenómeno cuando afecta más del 50% de la masa capilar, es decir, hay fenómenos compensatorios que permiten compensar la obstrucción de hasta la mitad de los capilares sin que haya repercusión en la perfusión. Es importante recordar que la disfunción microvascular, la obstrucción microvascular aguda, no es igual que un TIMI malo. Casi todos los pacientes que tienen un TIMI firal menor de 3 tienen obstrucción microvascular, pero la mayoría de los casos cursa con TIMI 3. También es diferente, y hay que saber identificarlo, de la embolización macroscópica distal en la arteria epicárdica de trombo. Es un concepto totalmente diferente. Estamos hablando de la microcirculación y de los capulares. No depende del tiempo de isquemia. Y lo que sí que se sabe es que su presencia aumenta hasta 4 veces el riesgo de eventos mayores, tanto muerte cardiovascular, rehospitalización por insuficiencia cardíaca, ya que esta se asocia a un mal remodelado y hay una ausencia de recuperación contráctil, lo que nos va a llevar a los problemas en la calidad de vida del paciente de insuficiencia cardíaca y un aumento de la mortalidad por arritmias. ¿Por qué se produce esta disfunción microvascular? Pues la verdad es que no lo tenemos muy claro. Partimos de estudios en autopsias y sobre todo estudios en modelo animal, porque a día de hoy no podemos estudiar los capilares in vivo. Lo que sí que se sabe es que aparte de una parte de embolización, que ya digo que, aunque tenemos el concepto de que lo que pasa es que emboliza todo, es probablemente lo menos importante, hay agregados plaquetarios en los capilares, pero no hay una obstrucción como tal. Lo que se produce es en pacientes con una susceptibilidad individual, que tampoco se sabe claramente cuál es más frecuente en diabéticos. Se ha visto que cuanto más glucemia tengan en el momento de la reperfusión, más frecuente es este fenómeno. Es menos frecuente en fumadores, en pacientes con aterosclerosis previa severa.
probablemente por fenómeno de precondicionamiento, y además se produce un fenómeno de daño por reperfusión, liberación de citocinas varias, que al final lo que nos van a dar es una pérdida de la barrera capilar, una extravasación tanto de eritrocitos como de linfocitos y leucocitos al tejido extracelular, y un fenómeno de inflamación y edema que acaba comprimiendo los capilares e impidiendo la perfusión. ¿Cómo diagnosticamos la disfunción microvascular, obstrucción microvascular aguda? Pues tenemos tanto métodos no invasivos como métodos invasivos. Los métodos no invasivos, el que más usamos y el más sensible probablemente de todos, es el descenso del ST después de la reperfusión. Ya digo, es muy sensible, pero es poco específico. Probablemente el método más sensible y específico sea el PET, pero que no está disponible. La resonancia también ofrece una gran sensibilidad y especificidad para su diagnóstico, pero el problema es que no lo tenemos en el momento agudo y no podemos diagnosticarla debido a su disponibilidad en el mismo momento de la angioplastia primaria. Frente a esto están los índices invasivos, el myocardial blast es el más estudiado y el más validado, y sobre todo están los índices derivados del estudio de flujo en la microcirculación. De todos ellos, el más validado, y yo diría que el gold estándar para el diagnóstico de la obstrucción microvascular, es el IMR, que como sabéis es un concepto clásico basado en termodilución, en ver el tiempo de tránsito de hiperemia y multiplicarlo por la presión distal de la arteria epicárdica, con lo cual tenemos una valoración de la resistencia microvascular en el territorio afecto. Y este índice está absolutamente validado. Se sabe que correlaciona perfectamente con el pico de CPK, con la extensión del infarto en la resonancia o el PET, y se han identificado dos valores de IMR claramente relacionados con la evolución del paciente. Un IMR mayor de 32 identifica viabilidad miocárdica en el segmento infartado. Los pacientes que tienen un IMR menor de 32 recuperan la función ventricular, la contractilidad, mientras que aquellos que tienen más de 32 no suelen hacerlo. Y por otro lado está el valor de 40, que se ha identificado en varios registros prospectivos y siempre coincide el mismo valor, y los pacientes con un IMR mayor de 40 tienen una evolución clínica en eventos duros, además. Estamos hablando de supervivencia, muerte cardíaca o rehospitalización. Hay una diferencia significativa entre los que tienen un IMR menor de 40 o mayor de 40. Además, se ha visto que independientemente de la obstrucción anatómica que se ve en la resonancia, el IMR es capaz de producir el tamaño del infarto a los 6 meses con mayor fiabilidad que la resonancia magnética, que sería la obstrucción anatómica. Y aunque el IMR es el gold estándar hoy en día para el diagnóstico de la obstrucción microvascular en el infarto agudo miocárdico, se están desarrollando nuevos índices que buscan mayor reproducibilidad y más especificidad, como son las resistencias microvasculares mínimas obtenidas por termodilución continua, que ya se sabe que el valor predictor, que no sabíamos hasta hace poco cuáles eran los valores de resistencia, pero unos valores por encima de 500, 550 unidades Wood predicen una mala evolución clínica. Y por otro lado está este otro, que es el ratio de resistencia microvascular, que sería una especie de CFR, es decir, la capacidad de la microcirculación de responder a la hiperemia. Y se ha visto que un valor de 2,2 también tiene muy buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de obstrucción microvascular tras la angioplastia primaria. El problema de todo esto es que, muy bien, muy bonito todo, tenemos un IMR de 42, pero ¿qué hacemos con el paciente? Desgraciadamente no tenemos hoy en día ninguna herramienta terapéutica que permita tratar esto. Pero es un campo en el que se está estudiando sin parar, porque yo creo que aparte de reducir los tiempos de isquemia, que eso lo tenemos todo claro, es lo único que lo principal, el principal pilar que nos queda para intentar mejorar el pronóstico de los pacientes con infarto con elevación del ST. Entre las múltiples terapias, luego hablarán de la tromboaspiración, que en un principio parecía que tenía sentido, aunque como ya digo, se tiende a confundir el daño de los capilares y de la microcirculación con la embolización, y de hecho, tanto en el total, creo que en el total se hizo un subanálisis y se vio que no había diferencias en el porcentaje de obstrucción microvascular con o sin tromboaspiración. Se está estudiando, y parece, hay resultados
conflictivos en pequeños ensayos clínicos sobre diferir el stent, es decir, conseguir un flujo TIMI-3 y dejar el tratamiento con stent diferido 48-72 horas. Hay varios ensayos clínicos pequeños, ya digo, con resultados discrepantes, la mayoría parece que van bien, con alguna revascularización urgente, y sobre todo ahora hay un ensayo clínico en marcha que es el Primacy, muy potente, con muchos pacientes, que va a ver si el diferir el tratamiento con el stent podría mejorar el daño microvascular tras la reperfusión. En cuanto a los fármacos, se han probado varios. El nicorandil ha salido negativo. El metoprolol inicialmente parecía prometedor con el estudio español, el Metocard, donde se vio además que precisamente lo que se producía era un menor tamaño de infarto con una menor obstrucción microvascular, pero estos resultados no se pudieron reproducir en el ensayo en el Early BAMI con mayor número de pacientes. Está muy de moda y parece que con muy buenos resultados el pre y el postcondicionamiento isquémico, y están en marcha dos ensayos clínicos grandes que son el CONDI-2 y el ERIC, que nos darán luz sobre la utilidad de estos tratamientos. También están muy de moda las microvesículas, que parece que son vesículas que exocitan las plaquetas y el endotelio cuando hay isquemia, que ya están validadas como marcador diagnóstico con mayor especificidad que la troponina, y que se están empezando a hacer ensayos fase 1 para el tratamiento de la disfunción microvascular. Los fibrinolíticos se han probado, hay dos ensayos clínicos, el T-Time, el fibrinolítico intracoronario, que no solo demostró que no reducía la obstrucción microvascular, sino que aumentaba el daño miocárdico y la hemorragia intramuscular. Y hay otro ensayo que identificaba pacientes con IMR mayor de 40 y a estos les administraba fibrinolíticos. Este ni siquiera se ha publicado, pararon el ensayo por daño del grupo de fibrinolítico intracoronario. Hay un ensayo que está en marcha también y sobre el que parece que hay esperanza, que es el probar la hipotermia local en la arteria responsable del infarto. Parece que si en todos los órganos la hipotermia preserva el daño isquémico, podría funcionar para el corazón, que nunca ha funcionado. Ahora mismo está en marcha este ensayo clínico que incluye infartos anteriores en los que se le autoriza a realizar hipotermia con un microcatéter, con el microcatéter Rayflow, en la DEA proximal durante 15 minutos, creo que entre 15 y 20 minutos, a temperatura ambiente, 22-25 grados centígrados, y veremos los resultados que tiene. Y cambiando de tercio, vamos con el otro problema tras la angioplastia primaria, y es la revascularización de las lesiones no culpables. Entonces surgen dudas, tratamos la primaria, la arteria responsable, y vemos que hasta un 50% de los pacientes, todos sabemos que tienen lesiones multivaso en otras arterias. La duda es de siempre, ¿deben revascularizarse esas lesiones? ¿Debemos revascularizarlas por angiografía, por la repercusión angiográfica, o debo realizar guía de presión? Y también, ¿cuándo debo hacerlo? ¿En el mismo momento de la primaria? ¿O puedo diferirlo unos días? ¿O puedo mandarlo a casa y diferirlo unas semanas? Sobre la cuestión de si hay que revascularizar o no las lesiones culpables o no culpables, ha cambiado todo en los últimos 10 años. Os recuerdo que las guías en 2010 de infarto decían que si veíamos lesiones no culpables debíamos mandar al paciente a un test de isquemia no invasivo y solo revascularizar guiados por el test no invasivo. Desde entonces, desde el 2010 hasta hoy, han aparecido 5 ensayos clínicos que han dado luz sobre la utilidad de revascularizar las lesiones coronarias en otros vasos diferentes del responsable del infarto. Y probablemente, dados los ensayos clínicos que ahora veremos, las próximas guías tendrán una indicación 1A claramente sobre revascularizar las lesiones. Estos son los 5 ensayos clínicos. Como digo, todos tienen el mismo resultado. Unos tienen más potencia que otros. Los 2 primeros eran estudios pequeñitos, luego fueron subiendo de tamaños, y en el año pasado se publicó el Complete, que tenía 4.041 pacientes. El problema es que el diseño es un poco heterogéneo. En unos la estrategia era tratar versus no tratar,
Unos se guiaban por angiografía, unos daban el 50%, otros el 70%, otros hacían FFR, con lo cual el análisis de todos es bastante heterogéneo. También es muy heterogéneo en el momento en el que hacían la evaluación y la revascularización de las lesiones no culpables. En los primeros se hacía durante angioplastia primaria, en el PRAMI y el CULPRIT, en otros se hacía diferida durante el ingreso, y en el COMPLETE se hacía, o durante el ingreso también daba la posibilidad de dar de alta al paciente y realizar la reevaluación por FFR o por angio en unas semanas. El seguimiento también es variable, tenemos algunos con 5 años, pero el que más peso tiene, que es el COMPLETE, tiene un seguimiento de 3 años. Y también hay diferencias en los endpoints. La mayoría son muerte, infarto y revascularización, y el COMPLETE tiene potencia suficiente para detectar eventos duros y solo analiza muerte cardiovascular e infarto. Y como veis, la evidencia es clara en todos. Hay una reducción importante del MAZ estudiado, que varía entre el 65 y el 26% en función de si incluye la nueva revascularización o solo en muerte e infarto. Pero vamos, es bastante evidente, y esto se ha visto en un metaanálisis recientemente realizado, donde parece clarísimo el beneficio de tratar las lesiones, todas las lesiones responsables, no responsables, en otras arterias diferentes después de la angioplastia primaria. Sin embargo, cuando estudiamos los grupos de pacientes en los que la revascularización se hizo no guiada por angiografía, sino por guía de presión, por FFR, vemos que no hay diferencias entre tratarlas y no tratarlas. ¿Por qué pasa esto? Porque la valoración funcional de las lesiones en el contexto del infarto agudo miocárdico es mucho más complejo que en un paciente estable. ¿Por qué? Porque se dan unas situaciones, no solo en el territorio sometido a isquemia, sino que hay en el territorio remoto hay una serie de cambios dinámicos, hay un aumento del tono vasoconstricción, hay fenómenos de inflamación local, hay una clara respuesta atenuada a la vasodilatación mediada por adenosina, que es con la que medimos el FFR, hay edema intramiocárdico, hay hemorragia intramiocárdica, hay presión telediastólica elevada que va a comprimir los capilares y la microcirculación, y hay un fenómeno de inflamación sistémica que hace que la valoración de las lesiones no sea tan sencilla o tan precisa como en el paciente estable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Podemos decidir revascularizar las lesiones por angiografía, y esto se ha visto en 4 de estos ensayos clínicos que es eficaz. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el estudio clásico de Hanratty se ve que hay un 10% de sobreestimación de las lesiones en el momento agudo sobre hacerlo en diferido, y que esto llevó en este estudio a un cambio en el 50% en la variabilidad de la decisión de revascularizar o no. Con lo cual, creo que hacer las decisiones en el momento de la angioplastia primaria no es lo correcto. El FFR también ha demostrado en los ensayos clínicos que es seguro y eficaz revascularizar las lesiones no culpables guiadas por su repercusión funcional, pero hay que tener en cuenta que sí que se sabe también que debido a la respuesta atenuada de la a la adenosina hay una infraestimación en fase aguda respecto al MES que suele ser de unos 0,3 puntos. Si esto es importante o no, estará por ver. Probablemente en valores muy extremos no influye, el problema es cuando estás en la zona gris, pero bueno, tampoco hay que ser tan dicotómicos. ¿Y qué pasa con los índices no hiperémicos? Que también se plantearon como la respuesta, dado que existe esta falta de eficacia de la adenosina en este contexto, parecía que iba a pasar también. Entonces, de estos no tenemos ningún dato de ensayo clínico aleatorizado, ya que el síndrome coronario agudo con elevación del ST fue excluido de los ensayos pivotales, de la inferioridad sobre el FFR, y sí que se sabe que se sobreestima, al contrario de lo que ocurre con el FFR, los índices de reposo, el IFR concretamente, sobreestima la severidad, hay un aumento del flujo de reposo en los pacientes con síndrome coronario agudo que lleva a un 30% de cambio a las 2 semanas. Con lo cual, resumiendo, lo que pasa en el momento agudo es que hay una respuesta adenosina baja que conducía a un CFR más bajo y un FFR más bajo, que va a cambiar no en el momento subagudo donde persiste esta respuesta, sino a partir de las 2 semanas es cuando se normaliza. ¿Y qué es lo que va a pasar con el IFR, con los índices de reposo? Pues justo lo contrario.
que en el momento agudo está sobreestimando, a las 2 semanas se mantiene igual y a partir de las 2 semanas parece que son valores más altos. Existen todos estos ensayos en marcha que van a dilucidar si efectivamente la estrategia de revascularización guiada por FFR o por ICR va a ser mejor que la estrategia de revascularizar guiado solo por angiografía. El primero de ellos ha salido justo hace 15 días, se presentó en el ACC, que es el FLOWER, que es el estudio francés, donde se incluyen 2.000 y pico pacientes y se aleatorizan a revascularización, se revascularizan todas las lesiones no culpables, unas guiadas por angio solo, se considera más del 50% por estimación visual la indicación de revascularización o guiadas por FFR. Y los resultados son bastante claros en el sentido de que no hay ninguna diferencia entre hacer la revascularización de lesiones no culpables intermedias guiados por la repercusión funcional o guiados por angiografía. Sin embargo, como reconocen los propios autores en las conclusiones, no parece, ha habido muy pocos eventos y no parece que tenga la potencia suficiente como para tomar conclusiones. Pero ya digo que hay otros 4 ensayos en marcha, 3 de ellos con índices de reposo, con el ICR y otro con FFR, que nos podrán aclarar esto en un futuro. Y ya para terminar, decir que la evaluación de la arteria responsable es importante, probablemente en un futuro, para detectar estos casos y realizar una terapia personalizada cuando dispongamos de algo que sirva para tratarlo. Y en cuanto a las arterias no responsables, lo que está claro es que hoy en día el estándar es revascularizar todas las lesiones no culpables en la enfermedad multivaso, que esto puede realizarse y tampoco está claro. Hay 2 ensayos clínicos también en marcha, el BioVasc y no me acuerdo cómo se llama el otro, que están a punto de terminar la inclusión y que darán luz sobre si es mejor hacerlo en el procedimiento índice o hacerlo en diferido. Pero hoy en día no se sabe y las 3 posibilidades son válidas. Y hay que tener en cuenta y recordar que los índices de fisiología intracoronaria son menos precisos en el síndrome coronario agudo que en la enfermedad estable y que no está clara la utilidad de la evaluación funcional, ni qué técnica utilizar, ni en qué momento hacerlo. Y nada más, eso es todo. Bueno, pues nada, muchas gracias y enhorabuena a los 4 por las presentaciones, la verdad es que han sido excelentes. No sé si hay alguna pregunta del público. No veo. Bueno, yo vamos a modo de reflexión a ver si así alguien se anima. Vamos, sí que creo que evidentemente la angiografía es el gold estándar a la hora de hacer el diagnóstico de la enfermedad coronaria y el tratar, el hacer la angioplastia, pero sí que creo que a día de hoy con las técnicas de imagen intracoronaria, pues yo creo que una vez que están disponibles es innegable el beneficio que tienen y que nos permiten dar un paso más allá, como habéis señalado. Vamos, hay estudios que dicen que hay mejores resultados a largo plazo en cuanto al intervencionismo, tiene impacto directo sobre la supervivencia de los pacientes y también un poco lo que habéis comentado todos en cuanto a la certeza del diagnóstico y también orientar el tratamiento, ¿no? Porque luego hay muchos pacientes que a lo mejor decides poner tratamiento de doble agregación y resulta que lo que hemos visto al final es una disección coronaria espontánea. Y bueno, por preguntar a Alfonso y a Felipe, no sé qué pensáis, vamos, un poco una vez que en el contexto del infarto decidís que hay que hacer una técnica de imagen intracoronaria, no sé un poco qué criterios seguiríais, si OCT más en el infarto, bueno, o sea, por la situación clínica del paciente, por la situación de trombosis, si haríais OCT, IBUS, un poco cuáles son los criterios, localización de la lesión o... Como he comentado antes, si quieres ver, utiliza una de las dos. Hay gente que está muy... tal vez los que ya tenemos más años hemos usado mucho IBUS y nos sentimos muy cómodos con él y nos gusta mucho la OCT también. La gente más joven, a lo mejor la OCT
como es el caso de Alfonso, le atrae más por las imágenes, pero creo que sí que es importante en algunos contextos diferenciar, ¿no? El paciente que tiene una función renal alterada o que viene chocado, pues evitar el contraste en exceso con la OCT. La ventaja del IBUS es que puedes usarlo las veces que quieras, puedes pararte en la lesión, analizarla muy bien, tiene más profundidad. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor en un contexto de trombosis de stent, la OCT te da más resolución para ver la superficie. En otros contextos creo que el IBUS puede ser superior para ver más bien eso, la infraexpansión y la mala posición, aunque se ve muy bien con la OCT, pero no vas a ver todo el tamaño del vaso ni la profundidad que tiene que tiene la OCT, no te llega a esto. A lo mejor Alfonso opina diferente. Un poco. Sí que creo que cualquier dato te permite ver, y el perfil clínico y la anatomía coronaria son los que hacen decidir. Lo mismo que ha dicho Felipe, si tienes insuficiencia renal o son lesiones ostiales o te va guiando una a otra. Yo creo que con OCT se ve mejor casi siempre. El único escenario en el que me genera un poco de tal, quizás es el tronco por medir, hay más variación de áreas, y quizás los aneurismas coronarios, ¿no? Cuando el vaso es muy grande, como dice Felipe, pues el IBUS te puede dar un plus, ¿no? Pero bueno, en general, como dice, una de las dos, tener disponibilidad, saber que todo el mundo está preparado para implementarla rápido y ya está. Vale, no sé si hay alguna pregunta. Y bueno, para Fernando Rivero, bueno, un poco lo que habías comentado, vamos, que en cuanto a la exploración invasiva microvascular, que bueno, que has comentado que predice un poco la recuperación funcional, ¿no? Y el pronóstico de estos pacientes, si un poco tú crees que esto va a tener al final un impacto en la práctica diaria, un poco lo que has comentado de la hipotermia, o realmente esto se va a quedar al final en algo de investigación y solamente hay. De momento es pura investigación, pero ojalá. No, bueno, pero sí, un poco por experto, no sé si piensas que hay algún campo que crees que dices, pues sí que creo. Esto de la primaria yo creo que no tiene ninguna indicación clínica fuera de investigación, pero ojalá un día tengamos que hacerlo de rutina porque tengamos un tratamiento eficaz para solucionar el problema. A día de hoy no podemos tener más que mirar, desgraciadamente. A día de hoy no tiene ningún interés clínico de investigación en estudiar la orina responsable la función microvascular. Decía que lo tengamos que hacer de rutina, será porque podamos dar. Ya, pues. Vale, y no sé. Yo te quería preguntar, y en las lesiones intermedias, ¿tú preferirías, que es decir, que para el paciente no supone un riesgo esperar un mes y hacer una evaluación funcional, ¿no? Antes de. Sí. Sí, que a veces nos. Logística de cada centro, que prefieren darlos de alta y quitarlos, nosotros lo hacemos durante el ingreso. Y les hacéis evaluación si son lesiones intermedias. Sí, se tratan. Lesiones intermedias estamos haciendo vida de presión cada vez con más dudas porque cada vez hay menos evidencia de que sea superior a hacerlo viscoideo con la ecografía. Son lesiones intermedias entre 50 y 60% son más peligrosas. Claro, pero lo que tú dices, ¿no? Que los valores extremos probablemente lo tengas claro, y los que son dudosos probablemente no haya problema en darles de alta, ¿no? Sí. Y esperar. Ya, sí, hay una pregunta por ahí. ¿Algún otro dato como difusión ventricular o algo más? ¿Podríamos, digamos, agarrarnos al tema de que si hay una lesión de más del 5, lo que dicen las guías de tener la compresión? Esto es todo el contexto fuera del sol. Sí. No, pero digo, un infarto que tener una disfunción ventricular, Sí, tienes que hacer la eco y bueno, tienes una placa intermedia, analiza la radiografía y dices que puedo hacer de más por este paciente. Pues te planteas revascularizar ese tipo de lesiones, ¿no? Sí, fuera del shock, lo que está claro es que hay que revascularizar todas las lesiones que angiográficamente parezcan significativas, independientemente de la función ventricular o. Bueno, hay que tener en cuenta también la anatomía de la lesión. Una lesión compleja, la disfunción ventricular, que no lo que diferimos, pero lo que está claro es que los pacientes tienen beneficios de revascularizar todas las lesiones. Mira, otra pregunta por ahí. Cuando veis un órgano coronarias prácticamente totalmente sanas y desde nuestra carrera no hay una localización clara de la arteria responsable, prácticamente lo hacéis, ¿qué porcentaje hacéis? Bueno,
no sé darte el porcentaje, vamos, no tengo el dato de nuestro centro. Sí que está claro que lo que se recomienda es ir a la arteria supuestamente responsable por electro o eco. A mí me generan más dudas cuando eso ni siquiera es así, ¿no? Que algunos recomiendan hacerlo en todas, pero ya te miran raro, ¿no? Con coronarias normales, tienes 3 esperando, una CT en cada vaso, ¿no? Que le hagan la reso y luego ya sí eso, ¿no? Ya. Vale, y bueno, yo una última pregunta, Fernando, y es que, por ejemplo, un paciente tiene un infarto anterior, ¿no? Tiene una placa culpable en la DEA proximal y luego resulta además que una vez que abres la arteria tiene una lesión de un 30-40% en una DEA media distal. Tratas la lesión culpable y luego si te planteas hacer un estudio funcional, ¿hasta qué punto es fiable el...? No en ese momento, luego a posteriori. Habría que diferirlo al menos 2 semanas. Y aún así, aunque haya miocardio, por ejemplo, que esté aturdido o haya zona de necrosis, ¿sería fiable? La adenosina, la vasodilatación de la adenosina te predice viabilidad. Y te dice que tienes que revascularizar, ¿no? Si el paciente es un territorio extenso y sale negativa, puede ser negativa, aunque la lesión sea muy severa, porque está todo necrótico, con lo cual no vasodilata y no le va a caer la presión distal. Entonces, estás viendo que está necrótico, la lesión es severa. Y al revés, lesiones no muy severas, pero que fuera de la fase aguda le pones adenosina y cae la presión distal, obviamente está vasodilatando, es viable, y si sale un FPR menor de 0,80 habría que revascularizar. Pero desde luego en la fase aguda yo no haría valoración funcional de la lesión en la arteria culpable. Una lesión distinta de la culpable, pero en la misma arteria. Vale, pues no sé si ya no hay más preguntas, damos por finalizada esta mesa. Muchas gracias.